Siempre pensé que mi familia era una fortaleza inquebrantable, que me protegería de cualquier tormenta. Pero tuve que aprender, con dolorosa experiencia y demasiado tarde, que las traiciones más amargas se planean detrás de los muros en los que más confías, por las mismas personas a las que abriste de par en par las puertas de esa fortaleza. Desde aquel día oscuro en que enterré a mi difunto esposo Manuel, vivía completamente sola en esta enorme casa, entre paredes llenas de recuerdos. Mientras mis días transcurrían iguales, las visitas de fin de semana de mi querida hija Isabel y de mi yerno Javier se convirtieron en la mayor fuente de alegría que daba vida a mi silenciosa existencia. Especialmente Javier era tan atento y respetuoso que cada vez que venía aparecía en la puerta con un ramo de margaritas, mis flores favoritas, y con esa sonrisa sincera que nunca se borraba de su rostro. Se quitaba los zapatos en la entrada, me ayudaba con los míos y se sentaba durante horas a escuchar mis viejas historias, como si quisiera demostrarme que era el mejor hijo que una suegra podría tener. Una de esas noches, mientras cenábamos alegres, Javier comentó, casi al pasar, lo grande que era aquella casa, lo difícil que debía ser limpiarla y mantenerla sola, y lo lógico que resultaría que yo me mudara a un lugar más pequeño, más práctico, donde no tendría que ocuparme de un jardín. En mi interior brotó, por primera vez, una ligera incomodidad que no supe nombrar. Esa noche, al acostarme, no pude sacar de mi mente aquellas palabras que sonaban tan inocentes, y aunque siempre pensé que era buena jueza de las personas, me descubrí preguntándome de dónde nacía esa desconfianza hacia el hombre en que mi hija confiaba ciegamente. Me prometí a mí misma descubrir la verdad. Los días siguientes transcurrieron bajo la sombra de esas frases. Mientras una parte de mí me consolaba diciendo que eran manías de la vejez, otra me recordaba el consejo eterno de Manuel: confía en tus intuiciones. Y en medio de ese conflicto interno, no sabía qué hacer. En cada visita me sorprendía observando cada gesto de Javier como una detective, sus muestras de respeto, sus miradas fugaces hacia la vajilla de plata en el salón o el reloj antiguo que había pertenecido a mi marido. Y sus preguntas aparentemente inocentes sobre mis finanzas. Todo lo iba anotando en mi memoria. Pero comprendí, en mi total impotencia, que no podía decir nada, ni una sola palabra que hiriera a Isabel o la enfrentara con su marido. Fue en ese instante de silencio que, recordando una escena de una vieja película que vi de madrugada, se me ocurrió una idea. Necesitaba una prueba concreta, algo que confirmara si mis sospechas eran solo fantasías. Entonces llamé a mi nieto Diego, estudiante universitario y apasionado por la tecnología. No le confesé que dudaba de su tío político, sino que inventé una piadosa mentira, que, siendo una anciana sola, me sentiría más segura si tenía una cámara pequeña para vigilar a los técnicos o limpiadores que pudieran entrar en casa. Pocos días después, cuando recibí por correo aquel diminuto aparato, lo sostuve en la palma de mi mano y sentí que no era solo curiosidad lo que me dominaba,
sino también el miedo de perder para siempre la frágil paz de mi familia. Y al mismo tiempo, la necesidad de saber y a verdad me empujaba a dar este paso sin retorno, cargado de una responsabilidad abrumadora sobre mis hombros. Durante días estuve dándole vueltas a aquel diminuto aparato entre mis manos, sabiendo que debía colocarlo en el salón, donde tenían lugar las conversaciones más importantes, y al mismo tiempo consciente de que debía ocultarlo dentro de un objeto tan cotidiano que jamás despertara la menor sospecha en mi yerno. Así repasaba una y otra vez cada rincón de la habitación en mi mente, con la precisión de una estratega. Finalmente, recordé aquel reloj de madera tallada, herencia de mi difunto esposo Manuel, que hacía años no funcionaba, pero que mantenía sobre la chimenea por su valor sentimental. El remordimiento de usar el recuerdo más sagrado de mi vida para descubrir una traición se mezclaba con la tranquilidad de saber que Javier jamás se atrevería a tocarlo por respeto, convirtiéndolo en el escondite perfecto. Con los dedos temblorosos, intentando introducir la cámara en un hueco en la parte trasera del reloj, sentía que la sangre se me helaba con cada ruido de coche en la calle, convencida de que alguien me sorprendería en cualquier momento. Era como si estuviera compitiendo contra el tiempo para terminar aquella operación sin ser descubierta. En el instante en que aquella pequeña lente quedó en su sitio, convertida en un testigo silencioso, mi casa, antes refugio de paz, se transformó en un escenario cargado de secretos. Y aquel reloj inocente sobre la chimenea pasó a ser el verdugo de la verdad, símbolo de una espera inquietante en la que el tiempo parecía detenido, cuando mi hija Isabel, con su voz alegre de siempre, me llamó diciendo: «Mamá, mañana vamos a verte con Javier». Mi corazón golpeó contra mi pecho con una fuerza insoportable. Supe que estaba a punto de enfrentarme a la prueba más dura de mi vida y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para ocultar el temblor de mi voz al responder con la misma alegría de siempre: «Aquí os espero, hija mía». Llegado el día, desde las primeras luces del amanecer, me movía como un fantasma por la casa. Las horas no avanzaban y cada ruido de motor en la calle hacía que el corazón se me saliera del pecho. La tensión de aquella espera, sabiendo que pronto tendría que afrontar las consecuencias del juego peligroso que había iniciado, desgastaba mis nervios al límite. Cuando sonó el timbre, me invadió por un instante un deseo desesperado de no abrir, de quedarme para siempre en la dulce incertidumbre de mis sospechas en lugar de enfrentar la verdad. Pero ya no había vuelta atrás. El destino había tejido su red y yo debía seguirla. Me puse la sonrisa más convincente que pude y abrí la puerta. Allí estaba Javier, más atento y cariñoso que nunca, abrazándome con afecto. Una parte de mí quería creer que no podía ser él el traidor, pero otra, más sombría, me recordaba que quizá todo aquel cariño no era más que una farsa, lo que me revolvía el estómago. En el salón, convertido ahora en un escenario teatral, nos sentamos juntos. Yo sabía que cada palabra, cada mirada, cada sonrisa quedaba grabada por aquel ojo silencioso sobre la chimenea. Me sentía al mismo tiempo víctima y directora oculta de un drama inevitable. Entonces, buscando una excusa, dije que había olvidado preparar el tarro de mermelada de guindas favorito
favorita de Isabel y me dirigí a la cocina. Con cada paso me quemaba el deseo de taparme los oídos para no escuchar la conversación que estaba a punto de desarrollarse entre ellos dos. Una conversación que tal vez cambiaría mi vida para siempre. En aquella pequeña y fresca despensa, con el absurdo tarro de mermelada de guindas entre mis manos, pasé largos minutos intentando distinguir las voces apagadas que llegaban del salón. Cada susurro, cada silencio se convertía en mi mente en un escenario de catástrofes, y yo sentía la impotencia de estar tan cerca de descubrir el resultado de la trampa que yo misma había preparado, y al mismo tiempo tan lejos de él. De pronto, el tono distinto, autoritario y molesto de la voz de mi yerno Javier retumbó hasta las paredes de la cocina, seguido por los sollozos ahogados de mi querida Isabel. Mi instinto de madre me impulsaba a correr hacia ellos, a abrazar a mi hija y preguntarle qué ocurría. Pero las cadenas implacables de la razón me obligaban a contenerme, recordándome que debía mantener la calma para conocer el desenlace de este juego. Cuando, después de lo que me pareció un siglo, regresé al salón con el tarro de mermelada, el bullicio alegre había sido reemplazado por un silencio espeso. Los ojos enrojecidos de mi hija y la falsa serenidad en el rostro de Javier me confirmaron que aquella conversación no había sido inocente, sino la chispa de un explosivo colocado en los cimientos de mi familia. El resto de la visita se transformó en un teatro insoportable, donde todos callaban lo que verdaderamente pensaban y yo me esforzaba por fingir el papel de la abuela feliz. Lo único que deseaba era que se marcharan pronto y me dejaran a solas con la oscura verdad. Al cerrar la puerta tras ellos y arrancarme al fin la sonrisa impostada, mis piernas temblorosas me llevaron hasta la chimenea. Saqué de allí a mi pequeño espía, sabiendo que lo que sostenía en mis manos no era solo una cámara, era la llave que confirmaría mis peores sospechas o me demostraría que no era más que una anciana paranoica. Encendí el viejo ordenador que llevaba años guardado y mientras intentaba recordar los complicados pasos que me había explicado mi nieto Diego, la distancia entre mí y esas frías herramientas de la modernidad se me antojaba como el último obstáculo antes de enfrentar la verdad más dolorosa de mi vida. Mis dedos temblaban cada vez más. Finalmente, encontré el archivo correcto y pulsé reproducir. Ver mi propio salón, ese lugar tan familiar, a través de los ojos de un extraño, me produjo una sensación extraña. Pero lo que me dejó helada fue comprobar cómo, en cuanto salí de la habitación, el rostro de Javier perdió la máscara amable y reveló una expresión fría y calculadora. Lo escuché con mis propios oídos presionar a Isabel para que me convenciera de vender la casa que tanto amaba, confesando que lo necesitaba para cubrir un negocio fallido. Todo ello disfrazado con la mentira de que se preocupaba por mi bienestar. La sangre se me congeló en las venas al oír cómo manipulaba la conciencia de mi hija. Lo más doloroso del video fue ver a Isabel, al principio decidida a no vender la herencia de su padre, ir cediendo poco a poco bajo el peso de los chantajes emocionales de su marido. Lo hago por nuestro futuro. Pienso en ti y en los hijos que tendremos.
Su resistencia se desmoronó y terminó refugiándose en un silencio resignado, aceptando aquel plan sucio contra su voluntad. Cuando el video terminó y la pantalla se apagó, en el silencio de la habitación solo escuchaba el eco de mi propio corazón roto. Entonces comprendí que la traición no se trataba solo de dinero o propiedades, era el apuñalamiento de mi amor y de mi confianza por las personas en quienes más había creído, y entendí que ya no me quedaba otra salida que arrebatarles ese puñal de sus manos y buscar justicia con las mías propias. Sin saber cómo pasaban las horas en aquella fría habitación, el impacto inicial de las imágenes que había visto fue cediendo poco a poco su lugar a un dolor helado, a una decepción profunda y arraigada como nunca había sentido. El cuadro feliz de familia que había construido en mi mente con tanto amor durante años se había hecho añicos. Al día siguiente, deambulando como un fantasma por la casa que siempre me había dado paz, sentía que cada fotografía en la pared, cada cojín en el sofá, formaban ya parte de aquella gran mentira. Y sobre todo, al mirar la foto de boda de mi hija Isabel y mi yerno Javier, podía ver con absoluta claridad el cálculo frío que se escondía detrás de su sonrisa brillante. Mientras cortaba las ramas secas de las rosas del jardín, noté cómo el dolor y la tristeza se iban transformando en una furia distinta, aguda, fría, capaz de hacerme ver cada detalle con una lucidez nueva. Comprendí entonces que, a sus ojos, yo no era más que una anciana ingenua, fácil de engañar, y que la única manera de ganar esta partida era representar el papel que ellos me habían asignado. Entendí que enfrentarme directamente a ellos solo serviría para poner a mi hija en medio y dar a Javier más oportunidades de mentir. Fue entonces cuando una idea se encendió en mi mente. Fingiría ser la anciana crédula y dócil que aceptaba vender su casa, pero el acto final de esta obra lo escribiría yo misma. Sabiendo que no podía recorrer sola ese camino tan complejo y peligroso, busqué el número de don Santiago, viejo amigo y confidente de mi difunto esposo Manuel. Hacía años que no hablábamos, pero siempre confié en su honradez y en su sabiduría. Al escucharlo al otro lado del teléfono, con aquella voz grave y paternal que tanto había extrañado, sentí lo menudo en la garganta. Me repuse pronto y en pocas palabras le transmití la gravedad de la situación y la necesidad de vernos en persona. Su respuesta inmediata, invitándome a reunirnos al día siguiente, alivió un poco el peso que cargaba sobre mis hombros. En lugar de hablar de un tema tan delicado entre frías paredes de oficina, quedamos en la misma terraza de té, bajo los viejos plátanos centenarios, donde solía ir también con Manuel. Al encontrarme con los ojos sabios de don Santiago, cansados por los años pero aún llenos de lucidez, supe que había elegido bien. Y que frente a mí estaba la única persona en quien podía confiar mi secreto. Durante largos minutos le relaté todo, desde la primera sospecha hasta el contenido maldito del video, sin omitir ni un detalle, a veces con la voz temblorosa, a veces ahogada por la rabia. Él me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez, sintiendo en carne propia la traición cometida contra el recuerdo de su viejo amigo. Aquella empatía calmó un poco mi dolor. El silencio que quedó al terminar mi relato fue roto por sus palabras humanas y reconfortantes, antes que jurídicas. Me dijo cuánto lamentaba lo que estaba sufriendo. Luego, con serenidad, me advirtió que el plan que había trazado era ingenioso, pero también arriesgado y agotador, y me aseguró que estaría a mi lado hasta el final, no solo como abogado, sino como amigo.
En aquella mesa dimos juntos los primeros pasos del plan perfecto para que Javier cayera en su propia trampa. Visitas falsas de inmobiliarias, borradores de contratos de compraventa sin validez legal pero con aspecto oficial, y cada detalle de cómo debía interpretar mi papel de anciana confiada. Cuando me levanté de allí, ya no era una víctima de luto, sino una comandante con un mapa en las manos, lista para marchar hacia la victoria. La parte más dura y dolorosa de nuestro plan fue sin duda aquella llamada telefónica en la que, al escuchar la voz de mi hija diciendo mamá, tuve que fingir con el tono más convincente de derrota que había reflexionado mucho y que al fin reconocía que Javier tenía razón. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi corazón, pero era el precio de la mentira necesaria. Sentí de inmediato en la voz de Isabel una mezcla de culpa y alivio, como si se quitara un peso de encima, y enseguida, al arrebatarle él el teléfono, escuché a Javier agradecerme con esa falsa ternura cargada de triunfo, asegurándome que se encargaría de todo lo relativo a la venta. Aquello me confirmó que el plan avanzaba tal como lo habíamos previsto y que los papeles de cazador y presa estaban perfectamente definidos, cuando el falso agente inmobiliario, en realidad un funcionario de confianza de don Santiago, entró con sus carpetas bajo el brazo y empezó a mencionar cifras exorbitantes sobre el valor de la casa. Yo observaba cómo Javier se inclinaba reverente ante aquel supuesto profesional. En cada número inflado que pronunciaba, los ojos de mi yerno brillaban más con la codicia, como si yo lo mirara desde la lente oculta de mi famoso reloj. Tal como imaginábamos, Javier asumió de inmediato todo el control, como si yo no fuera la verdadera dueña de la casa. Preguntaba sobre comisiones, sobre trámites legales, ignorándonos tanto a mí como a Isabel, y caminaba por el salón con aires de noble, vendiendo una herencia paterna. Después de que el falso agente se marchara, vi cómo, embriagado por la victoria, abrazaba a Isabel y le hablaba de cómo pagaría todas sus deudas, de los nuevos negocios que montaría y de la riqueza que les esperaba. Yo, mientras tanto, seguía representando el papel de la pobre anciana que sacrificaba su hogar, mientras él se deleitaba en cada paso hacia su propia perdición. Pasada una semana, la falsa cortesía de Javier empezó a resquebrajarse. Me llamaba todos los días, con tono cada vez más impaciente y casi exigente, preguntando por qué aquel supuesto comprador aún no hacía una oferta. Yo, fiel a mi papel de anciana ingenua, respondía con calma y dejaba que su ambición creciera, observando con fría serenidad cómo la impaciencia lo devoraba. Y justo como habíamos planeado, con don Santiago, cuando la paciencia de Javier estaba al límite, el falso agente regresó con una carta aparentemente oficial. En ella figuraba una oferta ficticia, aún más alta que el valor real de la casa. Era el cebo perfecto, el anzuelo más brillante. Javier me arrebató la carta y al leer aquella cifra desmesurada, perdió la poca razón que le quedaba. Me presionaba para aceptar sin demora, gritaba: «¡No lo pienses! ¡Firma ya!». Fue entonces cuando comprobé hasta qué punto la avaricia lo había cegado y cómo caía dócilmente en nuestra trampa. En ese preciso instante, puse sobre la mesa el documento que don Santiago había preparado con precisión de orfebre, un poder especial que solo lo autorizaba a tratar con aquel comprador ficticio, pero que no le daba derecho ni a vender ni a recibir dinero. Y con mi actuación más convincente de anciana indefensa, le dije: «Yo no entiendo de papeles, lo mejor es que tú te ocupes de todo por mí». Cegado por la ilusión de millones, Javier firmó con una sonrisa amplia, sin leer los detalles que lo condenaban. Salió de la casa convencido de que llevaba en sus manos la llave de una fortuna, sin saber que en realidad
portaba la prueba más contundente de su propia intención fraudulenta. Yo lo dejé marchar, complacida de verlo saborear una victoria falsa, ignorante de que acababa de sellar su propio destino. Desde el día en que firmó aquel falso poder, Javier dejó de fingir respeto alguno. Ya no me llamaba como a una madre, sino únicamente para darme frías y escuetas actualizaciones sobre sus supuestas negociaciones con el comprador imaginario, tratándome como si fuera una simple socia cuya firma utilizaba, un extraño más en sus negocios. Aquella actitud me mostraba con dolor hasta qué punto había perdido el rumbo. Lo que más me destrozaba en todo ese proceso era ver cómo mi querida Isabel, víctima de la ambición de su marido, se marchitaba poco a poco, incapaz de ocultar el temblor de su voz cada vez que me hablaba. Y yo, para consolarla, tenía que repetirle la mentira cruel de que todo era por nuestro bien, cuando en realidad era exactamente lo contrario. Finalmente recibí la llamada de don Santiago. Me dijo que había reservado una sala privada en uno de los bancos más importantes de la ciudad. Allí, al día siguiente, citarían a Javier para la firma final con los supuestos abogados del comprador y acudiría completamente solo. Comprendí entonces que la red que había tejido durante meses estaba lista para atrapar a su presa. Aquella última noche no pude dormir. Recorrí cada habitación de la casa que había compartido con Manuel, como una visitante que se despide. Sabía que tras la gran ruptura que se avecinaba, nada volvería a ser igual y que la inocencia de ese hogar se perdería para siempre. Decidí que, aunque mi hija había sido utilizada como peón, debía ver la verdad con sus propios ojos y no escucharla de terceros. Con un tono cargado de emoción, la llamé y le pedí que me acompañara a la cita en el banco, explicándole cuánto significaría para mí contar con su apoyo en ese momento. Era una petición imposible de rechazar y así la invité al acto final. En aquella sala del banco, impregnada del olor del cuero y de la madera pulida, me senté frente a don Santiago y a los abogados de aspecto serio que había elegido para esta escena. Esperábamos en silencio, como en la calma extraña que precede a una tormenta devastadora. Cuando la puerta se abrió, Javier entró con la arrogancia de quien cree tener la victoria asegurada. La sorpresa de ver a su esposa allí junto a mí le cruzó brevemente el rostro, pero pronto lo disimuló bajo la embriagada del dinero que imaginaba. Al poner delante de él un contrato falso que en realidad carecía de toda validez, Isabel, sin leer una sola línea, firmó con entusiasmo. Fue entonces cuando mi viejo amigo carraspeó y, dejando de lado su tono cordial, comenzó a hablar con severidad sobre la evidencia clara de que mi yerno había intentado abusar de un poder limitado para beneficio propio. El aire en la sala se volvió helado. Las protestas de Javier ¿qué significa esto?, se apagaron cuando en la pantalla apareció la imagen de mi salón y con ella su propio rostro y su voz. Allí se escuchaban sus palabras, presionando a Isabel para que me convenciera de vender la casa, confesando que necesitaba el dinero para pagar sus deudas y prometiendo un futuro brillante a cambio de sacrificar mi hogar. Al terminar la grabación, el silencio fue sepulcral.
Solo lo rompió el llanto desgarrador de mi hija y después la imagen patética de Javier, pálido, mudo, con todas sus mentiras derrumbándosele encima. En ese instante comprendí que la justicia no siempre llega con estruendo, sino con el peso silencioso e insoportable de la verdad más amarga. En aquel instante, en esa escena que todos en la sala observaban conteniendo la respiración, mi hija se levantó sin mirar a su marido. Sacudida por todo el peso de la traición y la desilusión, buscó mi brazo como si no tuviera a nadie más en el mundo donde refugiarse. Fue el inicio de un final tan grande que las palabras no alcanzan a describirlo. Cuando nos dirigíamos a la puerta para abandonar aquella sala de ruina, la voz serena pero de acero de don Santiago se dirigió al todavía petrificado Javier. Le advirtió que los documentos falsos que había firmado, junto con el vídeo que probaba su mala fe, constituían un delito de tentativa de estafa y que se iniciarían de inmediato las acciones legales correspondientes. El frío rostro de la justicia se mostró sin piedad al salir de aquel banco con su luz artificial helada y mezclarnos en la multitud apresurada de una tarde soleada. Sentí con claridad que lo que había ganado no era una victoria, era más bien una victoria amarga, pues bajo los escombros quedaban la vida y los sueños de mi hija, mi propia sangre. Durante el trayecto de regreso, solo se escuchaban sus sollozos apagados. Yo luchaba con la impotencia de no encontrar palabras para consolarla. Había iniciado este camino para protegerla y sin embargo la ironía cruel era que lo había llevado hasta el dolor más grande de su vida. Al entrar de nuevo en nuestra casa, el hogar por el que estalló toda esta tormenta, vi como mi hija miraba cada objeto del salón, especialmente aquel reloj de madera, aparentemente inocente, como si fueran monstruos. Para ella ya no era un refugio de paz, sino la escena del crimen, de la mayor mentira de su vida. Los primeros días tras aquella confrontación, la casa se convirtió en un lugar de duelo, donde las palabras escaseaban y solo se escuchaban sollozos y suspiros profundos. Yo, respetando el espacio que mi hija necesitaba para procesar su dolor, intentaba mostrarle mi amor en silencio. Un plato de sopa caliente en su puerta, una manta sobre sus hombros. Finalmente, una tarde, rompió aquel muro de silencio. Se acercó a mí diciendo entre lágrimas: «¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude creerle?». Lloró durante horas, desbordando su rabia, su vergüenza y su decepción. Yo solo la abracé y la escuché con paciencia, hasta que la última gota de veneno salió de su alma. Cuando pudo hablar con calma, le conté todo. Desde la primera semilla de duda hasta cómo coloqué la cámara oculta y cómo planifiqué con don Santiago aquella trampa. Le expliqué que jamás había querido herirla ni humillarla, sino salvarla de aquella enredadera venenosa antes de que destruyera su vida. Y le recordé que su único error había sido el acto más puro de todos: amar y confiar. La llamada de don Santiago, informándonos de que a pesar de las presiones de la familia de Javier, se había abierto el proceso judicial por intento de estafa y que además había iniciado en mi nombre el procedimiento de divorcio para Isabel, fue la señal de que aquella etapa sucia se terminaba también en el terreno legal. La reacción de mi hija, sin lágrimas, solo con un cansado suspiro de aceptación, me mostró que empezaba a salir lentamente de los escombros. Semanas después, mientras trabajábamos juntas la tierra bajo la sombra de la vieja higuera del jardín, ella me miró.
Sus ojos aún guardaban tristeza, pero en sus labios apareció por primera vez en meses una sonrisa sincera. Fue la prueba más esperanzada de que incluso las heridas más profundas cicatrizan con tiempo y con amor, y de que sobre las ruinas siempre puede florecer una pequeña flor. Con el paso de los meses y el cambio de las estaciones, las heridas de nuestra casa fueron cubriéndose poco a poco con el velo sutil de la calma. Junto a mi hija Isabel, habíamos creado un nuevo orden silencioso y sereno, curando con paciencia nuestras cicatrices y transformando aquel hogar en un refugio seguro después de la tormenta. Ver cómo mi hija no solo recuperaba la profesión que había abandonado por la presión de Javier, sino también cómo en poco tiempo se sostenía con más firmeza que nunca y cómo cada noche regresaba a casa contando sus éxitos laborales con los ojos iluminados por un brillo vital que creía perdido, fue para mí la mayor recompensa de esta dura batalla. El día en que don Santiago vino a tomar café y nos contó que gracias a las pruebas, los documentos firmados y sus propias palabras grabadas en aquella sala, Javier había recibido una condena significativa por tentativa de estafa, ni mi hija ni yo sentimos alegría. Solo experimentamos la serena certeza de que aquel capítulo oscuro quedaba enterrado para siempre. Una noche de invierno, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Isabel se volvió hacia mí y dijo: «Menos mal que no vendimos esta casa, mamá. Este es nuestro castillo». En ese instante entendí de nuevo que los muros que había defendido no eran solo de piedra y ladrillo, eran la última fortaleza de nuestra familia y de nuestros recuerdos, el refugio que Javier nunca pudo derribar. La vida a veces marchita las flores más queridas en la tierra que parecía más fértil, pero aprendí que el amor y la paciencia de una madre tienen la fuerza de hacerlas brotar otra vez, incluso entre los escombros. Aprendí con una sabiduría dolorosa pero inquebrantable que para salvar a una familia a veces hay que permitir que se rompa primero. Cuando se cumplió 1 año de aquella tormenta, ya no quedaban sombras de duelo ni de traición entre nuestras paredes. Al contrario, cada rincón se había convertido en testigo silencioso de la nueva vida que habíamos construido, entre risas pacientes y sueños temerosos, pero llenos de esperanza. Una tarde, Isabel entró con una carta en la mano. Era una oferta para un puesto de dirección en otra ciudad, fruto de sus logros profesionales, pero me confesó que dudaba en aceptarlo, temiendo dejarme sola en aquella gran casa. En ese momento comprendí cuánto había crecido y cuán alto podía volar ya con sus propias alas. Dejando a un lado el fugaz deseo de decirle que no se fuera, le aseguré con el corazón en la mano que aquella casa nunca sería una jaula para ella, sino un puerto seguro al que siempre podría regresar. Le dije que mi mayor felicidad sería verla perseguir sus sueños, aunque eso significara quedarme sola, porque una madre debe estar dispuesta a enfrentar su soledad por la dicha de su hija. Durante aquellos días de preparativos, la idea de que la casa volvería a su antiguo silencio me provocaba cierta nostalgia, pero sabía que esta vez no sería una soledad de luto, sino la soledad serena y orgullosa de una madre que había preparado a su hija para renacer más fuerte que nunca.
El día que despedí a Isabel entre lágrimas y sonrisas y cerré la puerta tras de ella, entendí que mi lucha no había sido solo por salvar un techo o unas paredes. Había sido la batalla para que un pájaro de alas quebradas pudiera volver a volar, encontrar su propio cielo, y yo había salido de esa guerra con la mayor de las victorias. El silencio profundo que se instaló en mi casa tras la partida de mi hija, al principio me recordó aquella soledad dolorosa después de la muerte de Manuel. Pero con el tiempo comprendí que esta nueva calma no era la de una viuda en duelo, sino la de alguien que había sobrevivido a la mayor tormenta de su vida y que al fin podía escuchar en paz su propia alma. Para reencontrarme con la Fatma que había quedado olvidada bajo las responsabilidades de madre y abuela, la que amaba pintar y trabajar en el jardín, bajé del desván mi viejo caballete y junto con la esposa de don Santiago me inscribí en un pequeño curso de cerámica del barrio. Sentí que estaba dando el primer paso hacia una segunda primavera en mi vida. Una mañana, al recibir en mi puerta aquel ordenador moderno que mi hija me enviaba como sorpresa, vi en la pantalla su rostro sonriéndome con claridad, como si estuviera en mi propio salón. Fue entonces cuando comprendí que las distancias ya no importaban y que la tecnología, cuando hay amor, puede obrar milagros. Al empezar a colaborar como voluntaria en una pequeña asociación del vecindario para familias necesitadas, compartiendo los frutos de mi jardín y las mermeladas que me enseñó a preparar mi madre, descubrí que la verdadera vida no consiste solo en cuidar de los tuyos, sino en ofrecer un poco de bondad a cada vida que tocas. Ahora, en las tardes tranquilas, mientras contemplo la puesta de sol entre el aroma del jazmín de mi jardín, entiendo que la casa por la que tanto luché no es solo 4 paredes, es el santuario donde Isabel y yo renacimos de nuestras cenizas, el templo donde redescubrimos la vida y a nosotras mismas. Ese templo me enseñó que la mayor riqueza es la paz. Pasaron los años y los recuerdos oscuros del pasado se desvanecieron poco a poco, hasta que una mañana encontré en mi buzón una carta cuya letra temblorosa reconocí al instante. Era de la madre de Javier. Aquello fue como una gota de veneno cayendo sobre una herida cerrada. La ansiedad regresó por un instante a mi pecho, pero al abrirla descubrí que no era un reproche ni una queja, sino la súplica de una madre destrozada que pedía perdón por su hijo, a punto de salir en libertad tras cumplir su condena. En aquellas líneas confesaba su vergüenza y su tristeza. Leerla me arrancó hasta la última brizna de rencor. Aquella noche, al contárselo a Isabel por videollamada, ya no vi a la joven ingenua, sino a una mujer fuerte que había caído y vuelto a levantarse. Me dijo: «Ese capítulo lo cerramos, mamá. Para mí no hay ni perdón ni odio, solo nada». Y añadió que me apoyaría en cualquier decisión que tomara. Su madurez me llenó de orgullo. Reflexioné durante días sobre lo que significa perdonar. Comprendí que guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera.
No se trataba de justificar a Javier ni de volver a aceptarlo en mi vida, sino de liberar, por fin, la última sombra que su fantasma había dejado en mi alma. En la breve respuesta que escribí a su madre, no mencioné ni a él ni a lo ocurrido. Solo puse, como madre, entiendo su dolor y deseo que algún día usted también encuentre paz. Al echar aquel sobre en el buzón sentí que no enviaba solo un deseo de buena voluntad, sino también la última cadena que oprimía mi espíritu. Y en ese momento supe que por fin era completamente libre. En uno de aquellos años tranquilos y felices, durante una de nuestras conversaciones habituales por videollamada, mi hija Isabel me anunció, con los ojos brillantes y la voz temblando de emoción, que iba a convertirme en abuela. En ese instante sentí que todas las lágrimas derramadas, todo el dolor vivido, se transformaban en la recompensa más dulce y valiosa que el destino podía ofrecerme. En los momentos en que, marcada aún por el pasado, me preguntaba, ¿y si no soy una buena madre? Le recordaba no solo mi experiencia de maternidad, sino también la fuerza que ella misma había demostrado al sobrevivir a las tormentas más grandes. Le repetía que el mayor regalo para un hijo no es una madre perfecta, sino una madre que nunca se rinde, llena de amor y de resiliencia. Meses después, en la habitación blanca y ajena de un hospital en la ciudad donde vivía mi hija, volví a respirar, tras tantos años, aquel aroma celestial. Sostuve en mis brazos a mi nieto recién nacido. En ese instante comprendí que aquel pequeño cuerpo no era solo una nueva vida, sino también la prueba más pura y tangible de que nuestra familia había sanado sus heridas y renacido de sus cenizas. Cuando Isabel, en medio de aquel silencio dulce que llenaba la habitación, me dijo que habían decidido darle el nombre de mi fiel, honesto y querido compañero de vida, mi difunto esposo Manuel, las lágrimas que recorrieron mis mejillas fueron al mismo tiempo un reflejo de la gran nostalgia por el pasado y de la esperanza inmensa que brotaba en mí hacia el futuro. Tras esas semanas de ensueño con mi hija y mi nieto, al regresar a mi casa tranquila y silenciosa, entendí que ya no vivía solo para mí, sino también para esa nueva vida bulliciosa que visitaría a menudo. Comprendí que mi hogar no era ya un simple refugio, sino el hogar materno de una gran familia, con raíces firmes y ramas que se extendían hacia el porvenir. Hace poco decidí reparar aquel viejo reloj, el mismo que un día fue testigo de la peor verdad. Deseé que de ahora en adelante ya no fuera símbolo de traición, sino anuncio de los días serenos que habíamos alcanzado, de las horas felices llenas de las risas de mi nieto. Mientras paseo por mi jardín, reconozco que la vida se parece a la tierra. A veces las tormentas destruyen las flores más queridas. Otras veces las malas hierbas invaden el suelo más fértil. Pero si se arranca con paciencia lo venenoso y se podan las ramas secas, la vida siempre ofrece flores más hermosas que antes.
Al recordar la codicia de Javier, aquella que lo cegó hasta querer quedarse con esta casa, comprendo ahora cuál es mi verdadera riqueza. No son estas paredes, sino el amor que logré proteger dentro de ellas, la felicidad recobrada de mi hija y la risa inocente de mi nieto. Para que todo lo vivido, todo el dolor y la lucha no se pierda con el viento, escribí una carta a ese pequeño hombre que un día crecerá. En ella no hablo de traiciones ni de maldad, solo le cuento lo fuerte que fue su madre, que el amor vence cualquier dificultad y que la mayor fortaleza de un ser humano es su propia conciencia. Ahora, cada tic-tac de ese reloj reparado me llena de calma, y mientras contemplo en la pantalla la respiración tranquila de mi nieto dormido, sé que aunque la vida me mostró su rostro más cruel, gracias a la paciencia de mi lucha por los míos, alcancé la serenidad tras la tormenta y la mayor riqueza que un ser humano puede desear, la paz interior.